¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el constructor de decks Secret Slayers. En el video vamos a hablar sobre cada uno de estos arquetipos, todas sus cartas, ventajas, desventajas, cartas para poder complementar su uso y mi opinión sobre cada uno de estos. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer en el video es 100% mi opinión, por lo cual si hay información que es incorrecta, hay información que hace falta para poder complementar o algo que se le parezca, por favor déjenlo en los comentarios. Primero que nada, el constructor de decks Secret Slayers fue lanzado para Japón el pasado día 7 de marzo y este está planeado para ser lanzado el día 3 de abril. Sin embargo, con los hechos recientes va a depender de dónde estén viviendo y de su tienda sobre cuándo van a poder tener este producto disponible. Vale la pena recordar que los constructores de decks son estos sets que se entregan una o dos veces al año. Son sets de 60 cartas que se rompen en 40 de rareza super, 20 en rareza secreta y nos están entregando cada uno de estos 3 estrategias nuevas en conjunto de reimpresiones para poder utilizar con estos mismos arquetipos nuevos o simplemente cartas que van a necesitar su reimpresión por otros sets que han sido lanzados o que van a ser lanzados. Para esta ocasión los arquetipos que se nos están entregando son los Adamatia, los Sedlic y los Snowflower. Vamos a hablar sobre cada uno de estos a fondo y vamos a empezar con los Adamatia. El arquetipo de Adamatia son monstruos de tipo roca y sus monstruos jefes son de atributo de viento, agua y fuego, al menos los que tenemos hasta hoy en día. Esta estrategia está completamente orientada a la invocación de Synchro. La idea de este arquetipo es que utilicemos a nuestros monstruos mineros para poder excavar cartas en nuestro deck. En caso de que estemos encontrando alguna piedra, la vamos a poder invocar de manera especial. Estas mismas, cuando se invocan precisamente por este método, van a tener diferentes acciones y la idea es que utilicemos el conjunto de estas dos cartas para poder ir por nuestras invocaciones de Synchro, cuyos efectos cubren algunas funciones como poder extender, poder negar, poder remover y muchas otras más. Sin embargo, muchas de las cartas que nos está entregando esta estrategia son bastante genéricas, por lo cual esto podría tener muchísimo uso en otros decks o simplemente para el futuro. La estrategia puede jugar fácilmente al control o al beatdown, teniendo mucha más ventaja por la parte de beatdown, pero eso ya lo voy a mencionar en un momento. Vamos a leer las cartas para poder tener un entendimiento mayor de esta misma estrategia y primero tenemos a los mineros, los cuales están compartiendo 3 efectos. Estos son que si hay cierto monstruo de cierto tipo, arquetipo o lado del campo, los podemos invocar de manera especial desde nuestra mano. Durante nuestra main phase podemos excavar las 5 cartas en el tope de nuestro deck y si lo hacemos podemos invocar de manera especial un monstruo de nivel 4 o menor tipo roca que no sea un túnel de las cartas que excavamos. Además ponemos el resto en el fondo del deck en cualquier orden. Por último, todos estos efectos solamente se pueden utilizar una vez por turno. Hablando de manera específica sobre cada uno de estos y cuál es su forma de invocación, primero tenemos a la Adamatia Seeker, que si controlamos un monstruo Adamatia excepto este mismo, podemos invocarlo de manera especial desde nuestra mano. Luego tenemos a la Adamatia Researcher, que si controlamos un monstruo tipo roca menos este mismo, podemos invocarlo desde nuestra mano. Vale la pena mencionar que estos dos monstruos son de nivel 2. Por último tenemos a la Adamatia Analyzer, que es un monstruo de nivel 4, también es tuner. Si solo nuestro oponente controla un monstruo o monstruos, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Sobre estas 3 cartas que son nuestros mineros, es la forma en que generalmente vamos a querer empezar nuestras jugadas. Vale la pena poner atención a los niveles de estos mismos monstruos. Tenemos Analyzer, que este es de nivel 4, por lo cual y por nuestra invocación de nuestro monstruo Synchro 8 es mucho más sencillo, y también el uso de estas mismas cartas va a depender muchísimo de cómo estén construyendo su estrategia, sea que quieran ir todo el tiempo segundo, que solamente quieran unas piezas para poder empezar las jugadas, pero en general son las piezas más importantes de la estrategia porque estas nos permiten excavar y esa es prácticamente toda la idea de nuestro deck. Luego tenemos a las piedras, las cuales comparten los siguientes efectos. Lo primero es que si esta carta es invocada de manera especial por el efecto de una carta Adamatia y cada uno va a tener una acción diferente. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo Synchro de atributo igual a la piedra que estamos activando en el campo o el cementerio y lo regresamos al extra deck. Y si lo hacemos, ponemos esta carta en el tope de nuestro deck. Por último, solamente podemos usar cada efecto una vez por turno. Para estos tenemos a Adamatia Crystal Leonite, que podemos poner una carta Adamatia desde nuestra mano o cementerio en el tope del deck. Luego tenemos a Adamatia Crystal Riptide, que podemos poner un monstruo roca desde nuestra mano o cementerio en el tope del deck. Y por último tenemos a Adamatia Crystal Dragite, que esto nos permite robar una carta. De manera evidente, la piedra más útil es Dragite porque nos va a permitir robar una carta adicional y considerando otros efectos que tenemos en la misma estrategia, muchas veces vamos a poder decidir exactamente qué estamos robando. Sin embargo, los otros 2 efectos nos van a poder servir muchísimo dependiendo de en qué situación estemos. Estos generalmente son muy usados para los turnos 3 y 4, cuando ya tenemos monstruos en el cementerio, cuando estamos robando piezas de más y algunos otros factores. Sin embargo, cada uno va a tener usos diferentes. Simplemente menciono que la piedra de atributo de agua es en general el blanco más popular. Luego tenemos a nuestros monstruos Synchros, cuyos efectos compartidos son que durante nuestra main phase podemos excavar las 5 cartas en el tope de nuestro deck y si lo hacemos, cada uno tendrá diferentes efectos dependiendo de las cartas que excavemos, pero las sobrantes o todas, dependiendo de lo que esté sucediendo, deben ir al fondo del deck en cualquier orden que queramos. Durante el turno del oponente, si hay un monstruo en el cementerio del mismo atributo que el monstruo Synchro en el campo que estamos activando ese efecto, y estos son efectos rápidos, y por último, solamente podemos usar cada efecto una vez por turno. Para estos tenemos a Adamatia Rise Leonite, que es un monstruo genérico de nivel 6. Su primer efecto es que podemos añadir una carta Adamatia que
hayamos excavado a nuestra mano, y su segundo efecto podemos seleccionar un monstruo roca en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial. Luego tenemos a Adamantia Rise Riptide, que también es genérico de nivel 6. Su primer efecto podemos invocar de manera especial un monstruo tipo roca en modo de defensa desde nuestro cementerio, y su segundo efecto podemos seleccionar una carta en el cementerio del oponente y lo removemos. Por último tenemos a Adamantia Rise Dragite, que es un monstruo de nivel 8 genérico. Su primer efecto permite regresar cartas que el oponente controla igual y hasta el número de cartas monstruo tipo roca que excavamos. Este efecto no está siendo target. Su segundo efecto se puede activar en cualquier turno, y cuando el oponente activa una magia o trampa o efecto podemos negar la activación y destruirla. Hablando de manera específica de cada uno de estos monstruos, primero tenemos a Leonite, que con su primer efecto nos podemos estar agregando una carta desde nuestro deck a nuestra mano. Esto puede ser preparación para el siguiente turno o simplemente que estamos buscando una forma de extender. Para su segundo efecto nos permite invocar un monstruo desde el cementerio al campo, y ya que esto no tiene ninguna clase de restricción, incluso con esto podríamos estarnos regresando a otro de nuestros monstruos de sincro. Para Riptide su primer efecto es algo muy similar a Leonite, solamente que Leonite nos está reviviendo desde el cementerio y Riptide nos está invocando desde el deck, lo cual suele suceder que es una de las primeras piezas que vamos a querer poner en el campo, precisamente porque nos puede poner un extender fácilmente allí. Su segundo efecto nos permite estar removiendo una carta en el cementerio del oponente, con lo cual prácticamente tiene un Diddy Crow el mismo arquetipo. Por último tenemos a Dragite, que tiene un efecto de tipo compulsory dependiendo de cuántos monstruos de tipo roca estamos excavando, y ya que este mismo efecto no está siendo target, si por alguna razón el oponente no está respondiendo, tenemos la posibilidad de estar regresando hasta 5 cartas a la mano, lo cual es un efecto fenomenal. Este por ahora es el único monstruo de sincro que tiene un efecto que se puede activar en nuestro propio turno, que es el de la negación de magia o trampa, lo cual es algo que nos va a dar muchísima protección, sobre todo empezando a hacer nuestros mismos campos. El problema es que esto no está cubriendo efecto de monstruo, pero vamos a ver precisamente la razón de por qué esto no está sucediendo. Vale la pena mencionar que para que podamos activar los efectos de nuestros monstruos de sincro necesitamos otro monstruo en el cementerio con su mismo atributo. Sin embargo, no especifica que deban ser de algún tipo o de algún arquetipo, por lo cual, por ejemplo, para Leonite podemos tener una Ash Blossom ya previamente en el cementerio, y con esto vamos a poder activar los efectos. Esto puede dar la posibilidad a que sean bastante flexibles. Por ejemplo, Dragite, que es el monstruo de agua, no me sorprendería que acabara siendo uno de los más populares, de los más potentes, sobre todo para las estrategias basadas en agua, porque es una negación genérica y en general es una carta muy buena. Luego tenemos a Adamantia Laputite, que es nuestro campo. Todos los monstruos roca que controlamos ganan 500 de ataque y de defensa. Una vez por turno podemos elegir hasta 5 cartas Adamantia en nuestro deck y las ponemos en el tope del deck en el orden que queramos. Esta carta me genera muchísimos sentimientos encontrados. Primero, el aumento de ataque y de defensa es algo que siempre se agradece. Esta carta no es una vez por turno, por lo cual si tenemos 2 o 3 copias de este mismo, podemos estar realizando el efecto de podernos acomodar las cartas en el tope del deck. Hablando de este mismo efecto, prácticamente nos va a poder asegurar que el siguiente efecto que estemos a punto de resolver, sea de sincro, sea de los mineros, sea de las piedras, el que sea, prácticamente va a resolver y nos va a estar dando la carta que necesitemos, o va a ser tan potente como nosotros necesitemos, como en el caso de Dragite, que con esto nos podemos acomodar las 5 cartas. El mayor problema que tengo con esta carta es que es un -1. A pesar de que tiene efectos que son fenomenales para la misma estrategia, en realidad no nos está dando ventaja como tal. Luego tenemos a Adamantia Sign, que es una magia normal. Seleccionamos un monstruo roca en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial en modo de defensa. Luego, si es un monstruo Adamantia, podemos elegir un monstruo de tipo roca de nivel 4 o menor en nuestro deck y lo ponemos en el tope del deck. Esta es una magia genérica que puede ayudar a cualquier estrategia que se base en el tipo roca. Incluso si se está utilizando en la estrategia propia de los Adamantia, tiene el valor agregado de que nos pueda acomodar una carta en el tope del deck, lo cual va a ser muy importante porque esta estrategia depende muchísimo de su normal summon y simplemente es una muy buena forma de poder asegurarnos que nuestras jugadas van a pasar. Luego tenemos a Adamantia Relieve, que es una trampa normal. Podemos tributar cualquier número de monstruos a Adamantia, luego seleccionamos esa cantidad de cartas en el campo +1 y las destruimos. Esta trampa nos da la posibilidad de poder estar destruyendo monstruos del oponente. A pesar de que tributar es precisamente un costo, esta siempre nos va a asegurar que vamos a destruir al menos 2 cartas, lo cual le puede dar muchísima ventaja al arquetipo, y como no tiene problemas de poder poner monstruos en el campo, en realidad es algo que no nos va a pesar. Sumado al punto de que esta no tiene ninguna clase de restricción de que solamente pueda ser utilizada una vez por turno, con lo cual podemos poner en jaque muchísimas estrategias. Por último tenemos a Adamantia Resonance, que es una carta trampa counter. Cuando un efecto de monstruo es activado mientras controlamos un monstruo Adamantia de sincro, negamos la activación y si lo hacemos destruimos esa carta. Esta es precisamente la explicación de por qué Dragite solamente puede estar negando magias y trampas. El problema es que necesitamos uno de estos monstruos de sincro en el campo para poder activar esta misma. Sin embargo, precisamente por cómo se comporta la estrategia, es algo bastante simple y en realidad los monstruos de sincro son genéricos, así que no hay muchos problemas de tenerlos. Hablando del plan de juego de esta estrategia, es bastante sencillo en realidad. Lo que queremos es poder poner a cualquiera de nuestros mineros, esto sea por nuestro normal summon o por sus mismos métodos de invocación, lo cual nos permite poner varios de estos en un solo turno, luego estar utilizando los efectos para poder excavar las piezas en el deck, lo cual podría parecer algo que no se va a resolver. Sin embargo, la misma construcción y las mismas cartas de esto hacen que esto pueda ser algo muy sencillo
sencillo. Idealmente vamos a estar invocando una de nuestras piedras y teniendo diferentes piedras, diferentes niveles, vamos a poder ir por nuestras jugadas de sincro. Dependiendo sobre si vamos primero o segundo, es la carta que queremos dejar. Leonite en realidad no es muy ofensivo, sin embargo nos puede ayudar a extender o poder acomodar alguna carta. Por la parte de Riptide y de Dragite son las cartas que vamos a querer utilizar en el turno del oponente porque le pueden estar interrumpiendo su jugada, le podemos quitar algo del cementerio, podemos negar, y a pesar de que el mejor efecto de Dragite, que es su tipo compulsory, solamente se puede utilizar en nuestro turno, no es difícil poder agotar las interacciones del oponente, utilizar este mismo efecto para prácticamente mermar todo su campo y fácilmente poderle pasar encima. Para sus ventajas primero tenemos el uso de los mismos mineros, los cuales son piezas muy buenas para poder comenzar nuestras jugadas. Incluso estas cartas son genéricas, por lo cual si ustedes están utilizando una cantidad generosa de monstruos de roca en su deck o simplemente están utilizando otra estrategia basada en este mismo tipo, son cartas que hay que utilizar porque son muy útiles. Ninguna de las cartas de este arquetipo nos pone bajo ninguna clase de restricción, por lo cual podemos utilizarlas con otros arquetipos, con otros motores, y podemos utilizar estas mismas en cualquier momento. Muchas de las cartas de este arquetipo son genéricas y muchas no son una vez por turno, por lo cual esto abre la posibilidad a que puedan ser muy utilizadas en otros arquetipos en el futuro, como por ejemplo los fósil, que al momento de grabar este video todavía no es revelado por completo, pero como van a ser monstruos de tipo roca, entonces podrían tener muy buena sinergia. El deck tiene muy buenas posibilidades yendo primero o segundo e incluso jugando contra interrupciones. Si vamos primero, queremos dejar un campo de control basado en Riptide y Dragite, e incluso la estrategia puede fácilmente jugar contra una e incluso dos hand traps. Va a depender muchísimo de qué cartas tenemos en la mano, qué extenders, qué estamos excavando, pero no es difícil poder jugar contra esto mismo. Si vamos segundo, nos vamos a concentrar en poder hacer que el oponente esté gastando sus recursos, sus interacciones, y simplemente con poner a Dragite y utilizar su efecto de compulsory, prácticamente vamos a acabar mermando el campo, lo vamos a limpiar, y con esto muchas veces nos vamos a poder robar los juegos. Debido a la naturaleza de estas cartas y estar tan orientado al combo, hay manos que no se ven muy impresionantes, pero nos pueden dejar campos increíbles. Podemos dejar prácticamente todas las trampas, todos los monstruos sincros, y esto es simplemente hablando de las cartas Adamantia, porque si se está juntando con otro arquetipo, otros motores, los campos que podemos dejar muchas veces son inquebrantables. Tenemos muchos efectos que nos pueden ayudar a acomodar las cartas en el topo del deck, sea que las estemos tomando desde el deck, regresando de la mano, regresando del campo del cementerio. Hay tantos efectos que nos ayudan a esto que va a ser difícil que no podamos estar resolviendo los efectos de los mineros, de las piedras o de los sincros. Y por último, la facilidad y la velocidad de poder poner monstruos en el campo es algo increíble. Si ustedes están orientando una versión pura, no es difícil que puedan dejar los 3 monstruos de sincro en el campo. Sin embargo, si se están orientando a algo más como combo, a estar utilizando monstruos de Link, los campos que pueden dejar con esto mismo son increíbles y muchas veces acaban dando la sorpresa de que no solamente es una estrategia de Adamantia, sino que es prácticamente combo de Link o algo parecido. Para las desventajas, primero tengo que los monstruos de sincro necesitan un monstruo en el cementerio con su mismo atributo para poder resolver su efecto. Esto en general no va a ser un problema, pero va a llegar a haber juegos en los cuales precisamente porque no tenemos este mismo atributo, en realidad no podemos activar los efectos. Ya expliqué que esto es flexible porque no pide que sea un mismo tipo, un mismo arquetipo, sin embargo, esto podría llegar a ser problemático, sobre todo para los monstruos de agua. A pesar de tener tantos efectos para poder acomodar las cartas en el tope del deck, en caso de que no tengamos uno de estos, no deja de ser una estrategia que depende de un elemento de azar, y muchas veces si es nuestra única jugada o si dependemos de esto mismo para poder arrancar o hacer nuestra jugada de poder, en caso de que esto mismo falle, prácticamente no vamos a hacer nada. Hablando por la parte de las construcciones puras de Adamantia, los campos que están dejando, incluso con todas las piezas que queremos, no son algo impresionante en realidad. Tenemos destrucción de varias cartas, negación de magia y trampa, podemos remover algo en el cementerio. Sin embargo, estos son efectos que nos pueden dar otras estrategias, cartas genéricas, por lo cual simplemente podemos utilizar una estrategia mucho más consolidada, mucho más potente, y no vamos a depender de estar utilizando todo esto simplemente para ese propósito tan simple. Esta estrategia es muy dependiente de su normal summon. Si por algo perdemos al minero, se niega su efecto o algo que se le parezca, vamos a necesitar piezas muy específicas para poder armar las mismas jugadas. Incluso si no tenemos un minero, entonces empezar las jugadas va a ser algo muy complicado. A pesar de que tenemos 9 de estos e incluso hay formas de poderlos buscar, esto tiende a ser un problema en muchísimos juegos. Debido al diseño y al funcionamiento de esta misma estrategia, somos muy vulnerables a cartas muy específicas. Tenemos Dimensional Barrier, si es que se está llamando Synchro, There Can Be Only One, Vanity's Fiend o cualquier carta que se le parezca. Entonces es un problema que comparte esta estrategia con otras que están orientadas a un solo método de invocación, pero precisamente por eso es un punto débil. Y por último, esta estrategia es muy dependiente del cementerio, pero de una forma muy peculiar. Si no podemos generar cementerio, en realidad podemos hacer todas nuestras jugadas, pero las jugadas de poder, es decir, los efectos de los monstruos de sincro que queremos utilizar en el turno del oponente para poder interrumpirlo, para poder detener sus jugadas, en caso de que no podamos estar generando este mismo, entonces no vamos a tener acceso a estas mismas. Para cartas y motores para utilizar en complemento de esta misma estrategia, desafortunadamente no hay un motor tan claro para poder utilizar. Sin embargo, sí les recomendaría que le echaran un muy buen vistazo al arquetipo de
los Quakimeru, ya que muchas de estas cartas tienen efectos de tipo Floodgate y muchas veces el problema de estas es que necesitamos monstruos de roca en la mano para que estos puedan sobrevivir. Además tenemos muchos efectos para poderlos invocar desde el cementerio, desde el deck, entonces podrían tener muy buena sinergia y aquí podrían estar encontrando alguno que se adecue muy bien a su estilo de juego. Para otras cartas en solitario para poder ayudar a esta estrategia, primero tenemos al Fossil Dyna, el cual es un monstruo tipo Floodgate, es de roca, por lo cual tiene muy buena sinergia con esto. Lo podemos hacer como normal summon, lo podemos estar trayendo con los mineros, lo podemos traer con Riptide o con Leonite, entonces puede ser nuestra primera jugada, puede ser la fase final de nuestro combo y simplemente va a hacer que el oponente tenga que entrar a fase de batalla para poderse deshacer de este mismo, o al menos la mayoría de las veces acaba pasando eso, y con esto prácticamente nos está comprando un turno adicional. Tenemos a Gigantes y a The Rock Spirit, los cuales nos pueden funcionar como un extender. Esta estrategia no se basa solamente en un solo mismo atributo como es el de tierra, sin embargo, precisamente porque comparten el tipo pueden ser muy útiles. Tenemos a Dokidoki, la cual incluso es reimpresa en este mismo set, sin embargo, esta carta es muy débil a cualquier tipo de negación. Esta carta puede ser muy buena siempre y cuando estemos construyendo una versión de combo, porque una vez que se utiliza la interrupción aquí, prácticamente vamos a poder hacer lo que nosotros queramos después. El uso de Block Dragon es algo que no se ve muy atractivo de buenas a primeras, sin embargo, ya que tenemos formas de poder buscarlo con el Gallant Granite, entonces en caso de que podamos hacer esto antes de poder iniciar nuestros combos, nos abre la posibilidad a que esta carta nos busque los 3 mineros y con esto tenemos tantos extenders que las jugadas son muy variadas y podemos concentrarnos en construir campos Adamatia, podemos concentrarnos en construir campos de Link en conjunto de unas cuantas cartas más y precisamente por eso vale la pena considerarlo. Sentry Soldier of Stone es una carta que siempre y cuando solamente tengamos monstruos de tipo roca lo podemos invocar desde el cementerio una vez por turno, con lo cual podemos precisamente utilizar este mismo para jugadas de sincro, para poder extender o simplemente para tener más cuerpos en el campo. Gate Blocker es un monstruo de tipo roca con 3 efectos bastante buenos para poder detener al oponente y tiene prácticamente la misma lógica que el Fossil Dyna. Quizás no sea tan bueno para utilizar como normal summon, pero si podemos utilizarlo en conjunto de otro efecto, entonces podemos poner al oponente en muchas complicaciones. Ya que esta estrategia se orienta en invocar monstruos de sincro de nivel 6 y de nivel 8, cualquier carta que entre en esta misma categoría que sea genérica nos puede ayudar muchísimo. Para monstruos de nivel 6 tenemos algunos como el Coral Dragon, a Brionac, al Stardust Charge Warrior. Para monstruos de nivel 8 tenemos acceso al Draco Berserker of the Tenji, al Cyframe Lord Omega, al Stardust Dragon, a Crystal Wing porque no es difícil utilizar un monstruo de sincro como un material o incluso algo más específico como el Borreload Savage Dragon. Para monstruos de Xyz me parece que hay 3 que resaltan entre la mayoría. Primero tenemos al número 55, el Gogogo Goliath, el cual nos permite recuperar recursos y en caso de que estemos jugando a la defensiva podría esto ayudarnos muchísimo más. Tenemos a Daigusto Emerald que tiene sinergia con el tipo y el hecho de que estemos regresando cartas específicas de vuelta al deck va a poder ayudarnos a que resolver estos mismos efectos basados en azar sea mucho más simple. Y por último tengo al Gallant Granite que ya había mencionado previamente con el Block Dragon, sin embargo esta carta nos puede buscar cualquier monstruo de roca, con lo cual podríamos estarnos buscando cualquiera de nuestros mineros y en conjunto de este empezar a hacer todos los combos. Para monstruos de Link obviamente tenemos a los más populares, sin embargo hay 2 que nos están llegando en Duel Overload que le pueden ayudar muchísimo. Primero tenemos al Crystron Needle Fiber, ya que este mismo nos permite invocar a nuestros mineros, o al menos 2 de estos, y con estos ya podemos empezar precisamente a construir los campos. La otra opción sería el Union Carrier, que este nos podría estar equipando al Block Dragon desde nuestro deck, y debido a la forma en cómo se activa el Block Dragon simplemente tenemos que equiparlo algo, enviarlo al cementerio y el Block Dragon nos va a dar una ventaja increíble. Para cartas de magia primero tenemos True Name, porque muchas veces ya sabemos qué es lo que está en el tope de nuestro deck, con lo cual vamos a poder asegurarnos que lo vamos a estar robando e incluso en el proceso podríamos estarnos agregando un Sphere Mode. De manera adicional tenemos Arcfiend's Oath, que es prácticamente el mismo uso de True Name, solamente que es una magia continua y nos está pidiendo 500 puntos de vida cada turno. Smiling Prosperity es una carta que hace su debut en el Eternity Code y tiene un efecto bastante similar, solamente que este nos está pidiendo que revelemos una carta de cada tipo. Sin embargo, tiene prácticamente la misma función que estas 2 que acabamos de mencionar. Tenemos el uso de Dark Ruler No More para poder apagar esos campos invencibles, concentrarnos en invocar a Dragite y luego regresarle las piezas del campo a la mano, con lo cual ya desperdició muchísimos recursos y a pesar de que no le vamos a hacer daño, es una forma de poder jugar de manera mucho más segura. Por último tengo Foolish Burial, la cual nos podría estar ayudando a enviar un monstruo de cierto atributo para que nuestro monstruo de sincro tenga su efecto activado. Para las notas que tengo sobre esta misma estrategia, primero hay que mencionar los sincros, los cuales son bastante genéricos y sus efectos son muy buenos. Realmente lo único que necesitamos para poder activar estos mismos efectos es tener un cierto atributo en el cementerio, lo cual abre la posibilidad a que muchísimas estrategias puedan estar utilizando este. Incluso no sabemos cómo se va a ver el juego en unos cuantos años, podrían empezar a aparecer monstruos que sean muy necesarios para cualquier estrategia, algo como una especie de Ash Blossom, pero precisamente por compartir atributo con uno de estos monstruos de sincro se podría llegar a ser una opción muy importante. Pienso que Dragite, que es el monstruo de agua genérico de nivel 8, va a poder utilizarse muchísimo en las estrategias basadas en este mismo atributo, porque en realidad no nos está pidiendo ninguna clase de costo y tener una forma de
de negación, una forma de interrupción, va a poderles ayudar muchísimo. Este año ha sido bastante provechoso para las estrategias basadas en monstruos de tipo roca. Primero tuvimos a los Megalith, aquí tenemos a los Adamantia y ya sabemos que nos llegan los fósiles en el futuro. Así que no sería difícil que en el futuro pudiéramos ver estrategias orientadas a ciertos tipos, algo muy similar a lo que sucede con las estrategias de zombie y de plantas. Debido a que los artworks en las cartas Dwemer son muy similares a los del campo e incluso uno de estos nos está mostrando otra de las piedras, sugiere que vamos a tener otro atributo para los Adamantia. Incluso se podría pensar que los dos personajes podrían convertirse en monstruos en el futuro. Asimismo, el artwork de Relief podría sugerir que será un monstruo de atributo de oscuridad, pero por ahora esto es una simple conjetura. Algo que me gustaría mencionar es que este arquetipo de Adamantia en sus construcciones puras se siente como un deck consistente, se siente que está logrando sus objetivos, sin embargo, aún teniendo sus campos más agresivos, es decir, que abramos con prácticamente 3 o 4 cartas, que tengamos muchísima suerte a la hora de resolver efectos, en realidad no estamos dejando campos que sean algo increíble. Se siente en realidad una estrategia muy justa y que precisamente por esto no dudo que vayamos a recibir mucho más soporte en el futuro. Sin embargo, las versiones de combo, las que están utilizando las mejores cartas de esta misma estrategia y que no tienen el plan de llegar a los monstruos Adamantia, sino que simplemente utilizarlos para subir la escalera Link o quizás dejar algunos monstruos de poder, son estrategias que son increíblemente explosivas y son muy difíciles de poder lidiar con estas mismas. Esta estrategia es un tanto difícil de poder llegar a dominar. Tenemos muchísimos efectos, tenemos muchísimos árboles de tomas de decisiones, entonces poder llegar a utilizar este a su máximo poder va a ser un tanto complicado. No es algo tan difícil como algunas versiones de péndulo, como DDD y otros decks que hemos tenido en el pasado, sin embargo, sí tiene un nivel de dificultad mucho mayor a la mayoría de los decks. Esta misma capa de dificultad hace que sea un deck muy entretenido. La forma en que estamos moviendo las cartas, que podemos circular a través de estas, es algo que no habíamos visto en mucho tiempo. A pesar de que los Sylvans ya habían tomado esta misma mecánica previamente, los Adamantia lo hacen de una forma mucho mejor y mucho más eficiente. Es un arquetipo que se ve muy prometedor en papel y es bastante interesante pensar qué es lo que le podrían estar entregando de soporte en el futuro. Sin embargo, creo que la Adamantia como tal, en sus versiones puras, no va a ser absolutamente nada, pero no me extrañaría que las mejores cartas de estos, las que nos pueden generar ventaja, las que se pueden utilizar como motores, vayan a ser muy populares y no me extrañaría verlas en algún punto en el meta. La siguiente estrategia son los Edlic, que se están concentrando en un monstruo jefe y el uso de magias y trampas que tienen efectos en campo y cementerio. Esta estrategia es una de las más particulares que hemos tenido lanzadas últimamente. Tiene mucha flexibilidad sobre su forma de juego, sin embargo destaca muchísimo por su juego de control y su capacidad para poder superar al oponente en recursos. El arquetipo de entrada ya es bastante particular porque tiene ya 3 subarquetipos. Primero tenemos a los Edlic, que son los monstruos, que por ahora solamente tenemos al monstruo jefe. Tenemos a los Elixir, que estos se están concentrando en poder invocar a este mismo monstruo jefe. Esto puede ser desde el deck, la mano, cementerio. Y por último tenemos Golden Land, que por ahora solamente son cartas de trampa y que estas van a tener muchas funciones, pero que estas mismas mejoran sus efectos precisamente en la presencia de Edlic. Vamos a leer todas las cartas de este arquetipo y voy a comentar un poco más sobre cada una de estas. Primero tenemos a Edlic de Golden Lord. Podemos enviar esta carta y una magia o trampa desde nuestra mano al cementerio. Luego seleccionamos una carta en el campo y la enviamos al cementerio. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos enviar una magia o trampa que controlamos al cementerio. Añade esta carta a tu mano. Luego puedes invocar de manera especial un monstruo zombie desde nuestra mano y si lo hacemos hasta el final del turno de tu oponente, gana 1000 puntos de ataque y de defensa. Además, no puede ser destruido por efectos de cartas. Solamente podemos usar cada efecto una vez por turno. Este es el monstruo jefe de nuestro arquetipo y por ahora es el único monstruo de main deck. Tiene un efecto con el cual se puede estar enviando este mismo en conjunto de una magia y trampa al cementerio para poder enviar una carta en el campo al cementerio. También vale la pena hacer énfasis en que es prácticamente la única forma en que podemos tirar cartas del campo sin estar haciendo destrucción, lo cual va a ser un problema y que lo voy a mencionar en un momento. Su segundo efecto nos permite enviar una magia o trampa en el campo al cementerio. No debe de ser boca arriba o boca abajo, por lo cual esto es flexible para poder recuperar esta misma y luego invocar un monstruo zombie desde nuestra mano. Esto es bastante bueno y es flexible. Esto nos da la posibilidad de poder estar invocando otros monstruos de zombie, pero en general, ya que lo vamos a estar invocando el mismo, vamos a estar invocándolo con 3500 puntos de ataque y ya que con este efecto no puede ser destruido por efectos de cartas, entonces la fase de batalla es la forma usual en la que se van a tener que deshacer de este monstruo. Luego tenemos a Curse Eldorlando, que es una magia continua. No podemos declarar ataques excepto con monstruos zombies. Solamente podemos usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Podemos pagar 800 puntos de vida para añadir un monstruo Edlic o una magia o trampa Golden Land desde nuestro deck a nuestra mano. Si esta carta es enviada desde la zona de magia y trampa al cementerio, podemos enviar un monstruo Edlic o una magia o trampa Golden Land desde nuestro deck a nuestro cementerio. Esta es una de las mejores cartas del arquetipo porque es prácticamente un rota para nuestro mismo monstruo o para las cartas de Golden Land. Y con esto ya estamos buscando la mitad del arquetipo. Su segundo efecto dice que cuando se envía del campo al cementerio podemos estar enviando desde nuestro deck al cementerio una carta Golden Land o nuestro mismo monstruo jefe, y debido a la forma en que estas cartas están funcionando, ya vamos a poder desde ahí recuperarlo o simplemente vamos a remover estas cartas
para poder estarnos buscando otras. Las siguientes 3 cartas son los Elixir y estas están compartiendo estos efectos. Primero, por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar monstruos de manera especial, excepto monstruos de zombie. Podemos enviar esta carta desde nuestro cementerio y seteamos una magia o trampa Golden Land directamente desde nuestro deck. Y por último, solamente podemos usar un efecto de esta por turno y solamente una vez por turno. Para estas tenemos primero a Elixir of Black Awakening, que es una magia normal. Invocamos de manera especial un monstruo zombie desde nuestro deck o mano en modo de defensa, pero si no controlamos monstruos Eldlik, solamente podemos invocar un monstruo Eldlik con este efecto. Luego tenemos Elixir of White Fate, que es una carta de Quick Play. Invocamos de manera especial un monstruo zombie desde nuestra mano cementerio, pero si no controlamos monstruos Eldlik, solamente podemos invocar un monstruo Eldlik con este efecto. Por último tenemos el Elixir of Red Splatter, que es una trampa normal. Invocamos de manera especial un monstruo zombie desde nuestro deck o cementerio, pero si no controlamos monstruos Eldlik, entonces solamente podemos invocar un monstruo Eldlik con este efecto. Hablando sobre estas 3 cartas, están cubriendo la función de que nos van a poder invocar a nuestro monstruo Eldlik desde nuestro deck, mano o cementerio. Cada una de estas lo está invocando de 2 lugares diferentes. Sin embargo, como la mayoría las vamos a poder estar buscando o las vamos a remover otras cartas para agregarnos esta, entonces poder poner a nuestro monstruo Eldlik es algo muy sencillo. En general, estas cartas se van a utilizar para poder invocar a nuestro monstruo jefe al campo, pero en caso de que ya tengamos este mismo, entonces se vuelve un efecto muy flexible, muy potente, y con esto vamos a poder traernos prácticamente cualquier monstruo de zombie. Vale la pena hacer el énfasis de que solamente podemos utilizar uno de los efectos de esta carta una vez por turno. Sin embargo, si se llega a negar, como por ejemplo Solemn Judgment, cuando tengamos esta carta en cementerio, vamos a poder removerla y vamos a poder seguir agregando cartas para generar ventaja. Las siguientes 3 cartas son Golden Land y vamos a ver los efectos que comparten. Primero tenemos que invocamos de manera especial esta carta como un monstruo normal, cada uno va a tener diferentes estadísticas. Luego, si controlamos a Eldlik de Golden Lord, cada uno va a tener un efecto diferente. Todas son tratadas aún como cartas de trampa. Durante la fase final, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y seteamos una magia o trampa Elixir directamente desde nuestro deck. Por último, solamente podemos usar un efecto de estas por turno. Las 3 cartas de trampa son continuas y primero tenemos a Guardian of the Golden Land. Este nos invoca un monstruo de luz de nivel 8, zombie con 800 de ataque y 2500 de defensa. Podemos cambiar el ataque de uno de los monstruos boca arriba en el campo a 0. Luego tenemos a Wakero of the Golden Land, que es un monstruo de luz de nivel 5, es un zombie, 1800 de ataque, 1500 de defensa y nos permite remover una carta de cualquier cementerio. Por último tenemos a Conquistador of the Golden Land, que es un monstruo de luz de nivel 5, zombie, 500 de ataque y 1800 de defensa, y podemos destruir una carta boca arriba en el campo. Sobre estas cartas de Golden Land, su función más básica es simplemente poder poner un monstruo en el campo, sea para que nos sirva como una defensa o para poder activar otros efectos. Ese es el efecto original. Estas cartas van a ser muy superiores en presencia de nuestro monstruo jefe, ya que nos permite modificar el ataque, poder estar removiendo y destruyendo algo. Al igual que las cartas Elixir, estas también van a tener efecto en cementerio, también las podemos estar removiendo para poder seguir generando ventaja, así que incluso si nos están destruyendo estas cartas, en realidad no tenemos problemas. Estas cartas Golden Land no nos ponen bajo ninguna clase de restricción, por lo cual podríamos estar utilizando esos mismos monstruos para jugadas de Xyz. Por ahora las únicas jugadas viables parecen ser los monstruos de rango 5, sin embargo no descartaría que para el futuro tengamos muchas más cartas de estas. Luego tenemos a The Everglorious Golden Land, que es una carta de counter. Con una carta de magia o trampa o efecto de monstruo es activado mientras controlamos un monstruo Eldlik, tributamos un monstruo zombie, negamos la activación y si lo hacemos destruimos esa carta. Solamente podemos activar una de estas por turno. Esta, al ser una carta de Golden Land, podemos estar removiendo una de nuestras cartas Elixir para poder saltear esta carta en el campo. Sin embargo, esta carta no tiene efecto en cementerio. Esta carta nos da acceso a una negación universal. Solamente nos está pidiendo que tributemos un monstruo de zombie. Sin embargo, ya que Eldlik es normalmente el monstruo que vamos a tener para este mismo propósito, usualmente este es el mismo que vamos a estar tributando. Por último tenemos a El Dorado Adelantado, que es una trampa normal. Si controlamos un monstruo Eldlik, podemos activar uno de los siguientes efectos. Revolvemos 3 de nuestras magias y o trampas Elixir removidas con diferentes nombres de vuelta al deck, y si lo hacemos, destruimos todas las cartas en el campo. Otro efecto es que regresamos 3 de nuestras magias y o trampas Golden Land removidas con diferentes nombres de vuelta al deck, y si lo hacemos, cortamos los puntos de vida del oponente a la mitad y luego ganamos los puntos de vida de nuestro oponente. Solamente podemos activar una de estas por turno. Debido al nombre de esta carta, no hay forma de poderla buscar con los Elixir o con las Golden Land. Debido al estilo de juego de este mismo arquetipo, esta es la carta con la cual vamos a estar reciclando recursos y en el proceso nos va a estar entregando efectos que son bastante potentes. El plan de juego que tiene esta estrategia es bastante simple, pero es muy consistente en realidad. Vamos a querer poner a nuestro Eldlik de Golden Lord en el campo lo más rápido posible. Una vez que tengamos este monstruo en el campo, lo cual es algo muy simple de hacer, entonces prácticamente todas nuestras cartas están liberando todo su potencial. Por ahora el deck no tiene mucha versatilidad sobre cómo ganar juegos si no es simplemente por batalla o agotando los recursos del oponente, pero eso ya lo vamos a platicar en un momento. Para las ventajas que tiene este arquetipo, lo primero es que tenemos muchísimas formas de poder poner a nuestro monstruo jefe en el campo. Lo podemos invocar desde el deck, desde la mano, desde el cementerio, y precisamente porque tiene tantas cartas orientadas a este propósito, la
mayoría de los juegos, la mayor parte del tiempo, vamos a tener el máximo poder de todas nuestras cartas. La flexibilidad de construcción que tienen estas cartas es increíble. A pesar de que prácticamente todas nos están obligando a solamente jugar monstruos de zombie, hay muchas otras que han sido lanzadas en el pasado precisamente con esto y todavía se sienten muy buenas. Se puede jugar esta estrategia de forma pura, utilizando lo mejor que tengan que ofrecer los zombies con Mayakashi. La verdad es que es muy flexible en su construcción. Precisamente por esta flexibilidad de construcción, entonces prácticamente se pueden utilizar en cualquier deck. Sin embargo, no lo menciono por la parte de las cartas, sino por el aspecto económico. Realmente no importa qué tipo de deck estén utilizando, una o varias de estas cartas las van a poder utilizar y van a ser muy buen complemento. Esta estrategia no utiliza su normal summon, lo que le da la libertad de utilizar cartas para este mismo propósito que nos puedan ayudar a que nuestras jugadas sean mucho más potentes o que obliguemos a que nuestro oponente nos esté utilizando alguna interrupción y después de allí podamos hacer todas nuestras jugadas. Esta estrategia no depende de ninguna forma de su extra deck, lo cual nos da muchísimas posibilidades de construcción y en general si ustedes están buscando una estrategia en la cual no invertir en el extra deck, esta también puede ser una muy buena opción. Este arquetipo apenas está haciendo su debut y ya tiene una carta tipo Hero Leaves, Monster Reborn, Diddy Crow y esto es simplemente en su primer ola de soporte en su lanzamiento, entonces solamente podemos esperar que se nos entreguen muchos efectos mucho más potentes avanzando los mismos sets. Esta estrategia puede aguantar juegos increíblemente largos, así que solamente que nos enfrentemos a un deck con una habilidad similar, los juegos largos es casi garantizado que los vamos a ganar todos. Para las desventajas, primero es que esta es muy dependiente de su cementerio, por lo cual si no podemos utilizarlo o generarlo, entonces esto muchas veces significa que nos tengamos que saltar un turno. Siguiendo con el punto anterior, si no podemos remover cartas desde el cementerio, entonces la mitad de nuestros efectos están completamente muertos. Sea porque este es un arquetipo de tipo zombie o porque tenemos muchísimos efectos que se activan en cementerio, cartas que se meten con este mismo van a ser letales para la estrategia. Tenemos Abyss Dweller, Macrocosmos, Masked Hero Dark Law, Diddy Crow, Kodva the Grave y eso solamente nombrando algunas que tenemos. A pesar de que el deck tiene muchas formas de poner al monstruo jefe en el campo, en caso de que este no esté, entonces la mitad de nuestros efectos está completamente muerto o prácticamente las cartas no hacen nada útil. A estas alturas se siente como algo completamente natural, pero el hecho de que nos restrinja solamente utilizar monstruos de tipo zombie no se entiende muchas veces considerando formatos tan degenerados que hemos tenido en el pasado. La estrategia considerando las cartas que se nos están entregando en este mismo constructor de decks se siente incompleto, lo cual es algo que ya voy a complementar en los comentarios de este mismo, sin embargo es algo que deben de tener en cuenta si es que están planeando jugarlo pronto. Prácticamente todos los efectos de esta estrategia están concentrados en destruir, salvo por el primer efecto de nuestro monstruo jefe, por lo cual si hay una estrategia que saca provecho de esto mismo o la destrucción es algo que no le importa, vamos a estar en muchísimos problemas. El deck es desafortunadamente lineal, lo cual para los juegos 2 y 3 va a hacer que el uso de side deck o de otras cartas de la misma estrategia del oponente se puedan orientar precisamente a dañar el plan de juego. Y por último, los campos que podemos llegar a alcanzar con esta misma estrategia no son nada del otro mundo, incluso si lo estamos comparando con otras versiones, como por ejemplo los zombies puros. Ahora vamos a hablar sobre unas cuantas cartas y motores para poder utilizar en conjunto de esta estrategia y hacerlo mucho más potente. Primero, para los motores tengo el uso del motor de los Spellbook. Ya que esta estrategia no está utilizando su normal summon, entonces poder utilizar este motor es fenomenal para poder acelerar el mismo deck. Esto nos está garantizando un +1 y no importa que las cartas se estén enviando al cementerio, que se queden en la mano, que estén en el campo, porque el juego de control, el juego que está buscando este deck es perfecto para esto mismo. Tengo un video en el que explico este mismo motor en caso de que no estén familiarizados con este mismo. El uso de las cartas Sideframe para poder asegurarnos que nuestras jugadas van a pasar, ya que esta estrategia depende tanto de que tengamos a nuestro monstruo jefe en el campo. Si nos llegan a negar esta misma invocación desde el cementerio, desde el deck, desde la mano incluso, entonces vamos a estar prácticamente con la mitad de nuestros efectos desactivados. Precisamente por eso es importante el uso de este mismo. Y por último, a pesar de que no es un motor como tal o cartas establecidas para este mismo propósito, el uso de cartas de zombie para que nuestras jugadas sean mucho más potentes o simplemente consistentes también debe ser algo que deberíamos de considerar. El uso sobre todo de Zombie Ward y de Glow Bloom precisamente para tener más formas de poder invocar este mismo directamente al campo. Ya que esta estrategia no depende de su normal summon, entonces esto nos abre la posibilidad a utilizar monstruos con increíble poder para este propósito. Tenemos al Fossil Dyna, al Thunder King Ryo, Cyberstein para poder ir por una fusión desde nuestro extra deck, a una o varias estatuas para poder limitar las jugadas del oponente. Prácticamente cualquier carta de normal summon que tenga propósito para ustedes es muy buena para poder utilizar. El uso de Magician Souls es algo evidente para esta misma estrategia. Incluso si no quieren utilizar su Garnet en la forma de Apprentice Illusion Magician, esta carta va a estar utilizando la normal summon. En el proceso nos va a poder enviar 2 cartas al cementerio, vamos a robar 2 cartas. Al final simplemente podemos cambiarlo por algo como Salamangreat, Tal, Mirage, Linkuriboh y simplemente es para poder acelerar mucho más el deck. Ya que el dorado adelantado no la podemos buscar con ninguna de nuestras cartas del arquetipo, el uso de Lilith, Lady of Lament, nos va a poder ayudar
ayudar a resolver esta mucho más seguido. Ghost Reaper en Winter Cherries puede ser una forma de poder castigar muchísimos decks, considerando que no dependemos de ninguna forma del extra deck, y esto simplemente podría simplificar muchísimo los juegos. Y por último, el uso de Ghost Bell and Haunted Mansion. Diddy Crow y Caught by the Grave son cartas muy populares y muy potentes que nos pueden lastimar muchísimo, y esto es una forma de ayudar a que nuestras jugadas pasen. Para magias primero tengo Foolish Burial Goods, porque esta nos va a permitir enviar una carta Golden Land o un Elixir, luego la vamos a poder remover y con esto nos vamos a buscar prácticamente la carta que necesitemos. Reasoning es una opción muy interesante porque ya que no utilizamos muchos monstruos en esta estrategia, con esto podemos estar enviando una cantidad generosa de magias y trampas al cementerio, y todas estas las vamos a poder estar removiendo para poder generarnos ventaja. De la misma manera tenemos Monster Gate, sin embargo esta ya necesita que tengamos un monstruo previamente. Luego tenemos el uso de Card Destruction o prácticamente cualquier carta para este propósito, como Hand Destruction. No nos importa en realidad que las cartas estén llegando al cementerio porque estas las vamos a remover para poder seguir generando ventaja, pero si podemos tirarle una pieza de combo al oponente o con esto vamos a saber qué debemos de dejar en el campo para poder combatirlo mejor, entonces esto podría ser información invaluable. Pot of Extravagance es una elección muy obvia ya que no dependemos de ninguna forma del extra deck. Asimismo, el uso de superpolimerización y múltiples blancos para poder castigar muchas estrategias. Y por último tenemos Spell Chronicle, que si ustedes quieren resolver el efecto del dorado adelantado, entonces es una de las mejores cartas para este propósito. En su activación tenemos que enviar toda la mano al cementerio y luego tenemos que remover 5 magias y trampas desde el cementerio. Sin embargo, debido a la forma en que esta estrategia funciona, las cartas en el cementerio no nos afectan porque las vamos a remover y nos van a seguir generando ventaja, y con esto ya vamos a poder tener los requerimientos de nuestra misma carta de trampa lista para poderla activar en cualquier momento. Para cartas de trampa, como siempre, están las más genéricas y más potentes, sin embargo vale la pena mencionar Skill Drain, ya que prácticamente no hay efectos en el campo. Los efectos se están activando en la mano, en el cementerio, y si con esto podemos hacer que el oponente pierda formas de armar sus campos o simplemente de tener acceso a sus efectos, entonces va a simplificar muchísimo el juego. Para monstruos del extra deck, primero tenemos monstruos de Xyz de rango de 5 y de 8. Es mucho más fácil que podamos sacar los monstruos de rango 5 precisamente porque tenemos 2 cartas para este mismo propósito, pero como mencioné, no sería raro que se nos entregaran más de estas cartas. El único monstruo de estos que vale la pena mencionar considero que es el Constellar Pleiades, pero esto es más que nada porque le da una forma de poder deshacerse de recursos del oponente sin estar destruyendo. Lo otro sería monstruos de rango de 10, precisamente porque no es difícil que tengamos 2 de nuestro monstruo jefe en el campo. Tenemos elecciones muy obvias como por ejemplo Gustav Max para poder hacer daño o incluso poder subir al Juggernaut Leap en caso de que quieran pasar a fase de batalla. Para notas y comentarios para este arquetipo, primero que nada, ya que este lo está diseñando OCG, entonces se nota que están tomando en consideración su propia lista. Menciono esto por cartas como Reasoning o That Grass Looks Greener porque estas serían cartas excelentes para poder utilizar en conjunto de este mismo, pero que desafortunadamente nosotros no tenemos o solamente tenemos una copia de esto. Debido al artwork y la historia que nos está contando este mismo arquetipo, se está basando un poco en la alquimia. Ahora, no voy a entrar en detalles sobre esto mismo porque yo no tengo conocimiento de esto, sin embargo, la alquimia tiene relación con 4 colores, que son el rojo, el blanco, el negro y el amarillo, y precisamente las cartas del Elixir ya tienen 3 de estos, solamente nos hace falta el amarillo, lo cual abre la posibilidad a que nos puedan dar un conjunto de cartas precisamente con este color, es decir, nos entregarían otro Elixir, otro Golden Land y probablemente muchas más cartas. Sin embargo, esto es una simple conjetura y no hay evidencia de que esto podría llegar a suceder. Debido al funcionamiento de este arquetipo, es bastante peculiar qué podría estar recibiendo en el futuro. A pesar de que es evidente de que se nos van a entregar más magias y trampas, me pregunto si entregarían más monstruos de main deck, con lo cual sería mucho más fácil tener acceso al máximo poder de todas nuestras cartas. El arquetipo es muy particular y esto se debe a muchísimas cosas. Primero que nada, es un arquetipo de zombie como nunca habíamos visto. Generalmente estos mismos se basan en utilizar muchísimos monstruos, en estar reviviendo, en poder generar ventaja, y a pesar de que este se concentra en la ventaja, no lo hace a través de muchos monstruos, sino en el uso de magias y trampas. Asimismo, es muy peculiar que tenga la misma debilidad que prácticamente todas las estrategias de zombie, que si no puede utilizar cementerio o no lo puede generar, entonces prácticamente no podemos hacer nada. Sobre su estilo de juego, se siente como las Sky Striker debido a que puede aguantar juegos muy largos y mientras más turnos pasan, esto se hace mucho peor para el oponente. También se siente un toque de las Witchcrafter que podemos estar removiendo nuestras cartas para poder tener alguna clase de beneficio. Vale la pena mencionar que este arquetipo solamente está recibiendo 10 cartas para el constructor de decks, lo cual prácticamente garantiza que le van a llegar muchas más cartas en el futuro. El deck tiene espacio y potencial para ser muy importante en el futuro, sin embargo, hay tantas estrategias de las cuales se puede decir esto que no me atrevería a decir que este va a ser meta en algún punto. Hablando de forma general, este arquetipo se siente bastante fresco. Si ustedes son jugadores de zombie normalmente, pero no les agrada mucho lo estético de este deck, o simplemente el estilo de juego no es algo que les llame la atención de buenas a primeras, les recomiendo que le den una oportunidad. Se sorprenderían de lo flexible que es este mismo, de lo
lo potente que puede llegar a ser, e incluso podrían estar tomando cartas o ideas para poder implementar en sus mismas estrategias. Ya mencioné lo que considero que hace tan particular esta estrategia, a pesar de que me recuerda al estilo de juego de muchos otros. Sin embargo, precisamente por no tener tantas cartas, que estas estrategias de constructores de decks siempre reciben soporte en el futuro, y unos factores que quieran agregar, me parece que este va a ser uno de los más interesantes avanzando para los siguientes formatos. El último de los arquetipos que nos entrega este constructor de decks son las Snowflower, que son una estrategia de tipo planta, atributo de agua, y están orientados a la invocación de Xyz y estar tributando para poder generar efectos. Lo particular de esta estrategia es que se concentra en tributar, sin embargo hay cartas que van a estar tributando, van a haber cartas que activan cuando algo se está tributando y cosas que se le parezcan. Vamos a leer todas las cartas de este arquetipo y un poco de información para poder complementar. Primero tenemos a Snowflower Petal, que durante nuestra main phase podemos tomar un monstruo Snowflower desde nuestro deck, excepto este mismo, y lo añadimos a nuestra mano o lo enviamos al cementerio. Además, no podemos invocar monstruos por el resto de este turno, excepto monstruos de tipo planta. Durante la fase final de nuestro oponente, si no controlamos monstruos o todos los monstruos que controlamos son planta, mientras esta carta esté en nuestro cementerio, podemos invocar de manera especial esta carta. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Este es prácticamente el Soul Eating Oviraptor para el mismo arquetipo. El hecho de que nos permite estar agregando a la mano o enviar al cementerio le da muchísima flexibilidad. Asimismo, también es un Treeborn Frog para el mismo arquetipo, porque al final del turno del oponente, siempre y cuando no tengamos monstruos o todo lo que tengamos sea planta, lo cual es algo increíblemente sencillo de hacer, entonces esta va a poder regresar y en el siguiente turno vamos a poder seguir utilizando esta misma. Luego tenemos a Snowflower Sprite Prim, que si un monstruo o monstruos que controlamos son tributados, excepto en el Damage Step, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano en modo de defensa. Podemos seleccionar hasta 2 monstruos plantas que controlamos, incrementamos sus niveles por 2 hasta el final de este turno. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Este monstruo es uno de tantos extenders que tiene el arquetipo. Esta es la primera carta que está teniendo una función con tributo, y esta también nos va a poder ayudar a modificar los niveles. Este específicamente nos ayuda a subir 2 niveles, y ya que los monstruos de rango que tenemos por ahora son de rango 6 y 8, entonces esto llega a ser relevante. Luego tenemos Snowflower Sprite Cyclone, que podemos tributar esta carta desde nuestra mano o campo. Luego seleccionamos hasta 2 monstruos que nosotros controlamos y reducimos sus niveles por 2 hasta el final de este turno. Durante la fase final, si esta carta está en el cementerio porque fue tributada y enviada ya este turno, podemos invocar de manera especial esta carta, pero la removemos cuando deje el campo. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esta, de forma paralela de la carta de la cual acabamos de hablar, nos permite reducir 2 niveles de 2 cartas que tengamos en el campo. Esta puede estar activando desde la mano, por lo cual no nos va a estar gastando la normal summon, e incluso tiene una forma de poderse invocar al campo, a pesar de que si está siendo invocada por esta forma se va a acabar removiendo, pero precisamente porque tenemos acceso a la invocación de Xyz, entonces muchas veces vamos a poder jugar sobre esto. Luego tenemos Snowflower Sprite Peony, que podemos tributar un monstruo planta. Invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano. Si esta carta fue invocada de manera especial por el efecto de un monstruo planta, o si fue invocada de manera normal, podemos añadir una magia o trampa Snowflower desde nuestro deck a nuestra mano. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esta nos busca las magias y trampas del mismo arquetipo. Podemos tributar un monstruo planta en el campo que ya haya utilizado su efecto, o simplemente que no tenga ya una función, precisamente para poder traer esta misma. Es desafortunado que esta carta no pueda simplemente hacérsele normal summon, pero precisamente por eso tiene ese efecto de forma adicional. Luego tenemos Snowflower Sprite Erika, que cuando un ataque es declarado envolviendo otro de nuestros monstruos planta, podemos tributar esta carta desde nuestra mano o campo. Nuestro monstruo que pelea gana 1000 puntos de ataque y defensa hasta el final de este turno. Si un monstruos planta que controlamos es tributado mientras esta carta está en nuestro cementerio, excepto en el Damage Step, podemos invocar de manera especial esta carta en modo de defensa, pero la removemos cuando deje el campo. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esta carta es una especie de honesto para el mismo arquetipo. Desafortunadamente solo le está dando 1000 puntos de ataque y de defensa, sin embargo, ya que muchas construcciones no van a estar utilizando esta misma, podría ayudarnos al elemento sorpresa. Asimismo, como otras cartas del arquetipo, si estamos tributando algo mientras esta está en el cementerio, la podemos invocar, y a pesar de que se iría removida cuando deje el campo, la invocación de Xyz nos puede ayudar con esto. Luego tenemos a Snowflower Sprite Snowdrop. Podemos tributar un monstruo planta, invocamos de manera especial tanto esta carta y un monstruo planta desde nuestra mano. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo planta. Podemos seleccionar un monstruo planta que controlamos. Todos los monstruos planta que controlamos actualmente se convierten en ese nivel hasta el final de este turno. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esta carta es prácticamente la más importante del main deck. Esta se puede estar invocando desde la mano en conjunto de otro monstruo planta, con lo cual cuando estén cayendo al campo podríamos estar obteniendo efectos, y ya que esta puede estar modificando el nivel de 2 monstruos en el campo, esta es la forma en que usualmente vamos a ir por nuestras jugadas de Xyz. Luego tenemos Snowflower Sprite Helleborus. Cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo que selecciona uno o varios monstruos que controlamos mientras controlamos un monstruo Snowflower, esto es un efecto rápido, podemos tributar esta carta desde nuestra mano o campo y negamos ese
efecto. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos tributar un monstruo planta e invocamos de manera especial esta carta en modo de defensa, pero la removemos cuando deja el campo. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esta carta le brinda protección a efectos de monstruo a nuestras cartas Snowflower. Esta se puede estar activando en mano, con lo cual no estamos gastando la normal summon. Desafortunadamente, para la invocación de esta misma tenemos que estar tributando algo en el campo y no que simplemente esté reaccionando y esta misma se invoque. Sin embargo, va a haber situaciones en las cuales necesitamos un efecto para poder tributar y esta carta nos puede ayudar para ese propósito. Luego tenemos Snowflower Saint Kansashi, que se hace con dos monstruos de nivel 6. Si uno o varios monstruos son tributados, excepto durante la Damage Step, podemos desacoplar un material de esta carta, luego seleccionamos un monstruo en cualquier cementerio y lo invocamos de manera especial, pero negamos sus efectos. Además, se vuelve un monstruo de tipo planta. Si uno o varios monstruos planta que controlamos van a ser destruidos por efectos de carta, podemos tributar un monstruo planta desde nuestra mano o campo en su lugar. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esta nos permite robar recursos del cementerio del oponente, lo cual en ciertos juegos llega a ser algo increíblemente útil. Asimismo, esta podemos quitarle un material para poder estar protegiendo a nuestros monstruos de tipo planta, lo cual la convierte en una especie de Dingirsu. Sin embargo, ya que sus efectos son solamente una vez por turno, si nuestro oponente puede pelear a través de esto, entonces el efecto no es tan fenomenal. Para el último de los monstruos tenemos Snowflower Saint Teardrop, que se hace con dos monstruos de nivel 8. Podemos desacoplar un material desde esta carta, luego seleccionamos un monstruo en el campo y lo tributamos. Esto es un efecto rápido si esta carta tiene un monstruo planta como material. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Cada vez que un monstruo o monstruos son tributados, esta carta gana 200 de ataque por cada monstruo tributado hasta el final de este turno. Esta es una interrupción excelente, ya que esta carta no está destruyendo, está tributando. Esta sería muy superior si simplemente estuviera enviando al cementerio. Sin embargo, precisamente por la temática de este arquetipo necesitamos que estemos tributando. El efecto de que va a ganar 200 puntos de ataque por cada tributo no es una vez por turno, por lo cual, dependiendo de qué cartas tengamos en el campo, esta carta se puede inflar muchísimo muy rápido. Para las magias, primero tenemos Stunning Snowflower, que es una magia normal. También podemos activar esta carta tributando un monstruo planta. Añadimos un monstruo Snowflower desde nuestro deck a nuestra mano. Luego, si tributamos un monstruo para activar esta carta, añadimos un monstruo planta desde nuestro deck a nuestra mano con el mismo nivel original que el monstruo añadido, pero con un nombre diferente. Solamente podemos activar una de estas por turno. Esta es prácticamente el rota para todo el arquetipo. Incluso nos da la posibilidad de poder tributar monstruos para poder tener mucho más beneficio. Esto va a ser flexible porque con esto vamos a estar activando efectos de otras cartas o simplemente para poder tener cartas más específicas en la mano. Luego tenemos Swirling Snowflowers, que es una magia continua. Si un monstruo o monstruos Snowflower que controlamos es tributado, excepto durante el Damage Step, podemos hacer que nuestro oponente tribute un monstruo que controla, su elección. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. Una vez por turno durante la fase final del oponente, si controlamos un monstruo boca arriba que no es un monstruo planta, destruimos esta carta. Esta es una magia que obliga a que el oponente esté tributando siempre y cuando nosotros estemos haciendo un tributo primero, lo cual en ciertas estrategias contra ciertos decks va a provocar que el oponente esté perdiendo sus recursos muy rápido e incluso esto está provocando que lo haga el oponente. El problema de esta carta es que ya necesitamos prácticamente un campo establecido para poderle sacar el máximo provecho de esto, y si llegamos a tener alguna carta que no sea de nuestro mismo arquetipo, que no sea planta, va a acabar destruyéndose. Luego tenemos Silent Snowflower, que es una trampa normal. También podemos activar esta carta tributando un monstruo planta. Invocamos de manera especial un monstruo Snowflower desde nuestro deck en modo de defensa. Luego, si tributamos un monstruo para activar esta carta, invocamos de manera especial un monstruo planta desde nuestro cementerio en modo de defensa. Solamente podemos activar una de estas por turno. Esta carta es un tanto similar a la primera magia de la que hablamos, la cual nos da la posibilidad de que podamos estar tributando un monstruo planta y con esto vamos a tener un efecto adicional. Esto nos permite invocar desde el deck, con lo cual nos podemos poner un muro defensivo o simplemente nos podemos buscar cualquier tipo de monstruo que nos haga falta. Asimismo, la invocación del cementerio va acorde con la invocación de Xyz, sin embargo, esta no es una carta tan buena. Por último tenemos Snowflower Sheet, que es una trampa normal. También podemos activar esta carta tributando un monstruo planta. Seleccionamos un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. Los jugadores no pueden activar los efectos de ese monstruo boca arriba en el campo este turno. Luego, si tributamos un monstruo para activar esta carta, tomamos control del monstruo seleccionado hasta la fase final, y si lo hacemos, se vuelve un monstruo tipo planta. Solamente podemos activar una de estas por turno. Esta carta es una especie de breakthrough skill, como un crackdown. El problema es que para poder sacarle el máximo provecho de esto, necesitamos estar tributando un monstruo planta, por lo cual hay cartas que son muy superiores para este mismo propósito. El objetivo de este deck es bastante simple. Evidentemente es una estrategia de combo, por lo cual va a depender mucho sobre con qué cartas estamos abriendo, pero generalmente vamos a querer empezar a utilizar los efectos de nuestras cartas para poder empezar a tributar, y estas mismas cartas van a empezar a generar ventaja en el campo, en la mano y en el cementerio. Idealmente queremos estar yendo por nuestros monstruos de Xyz. El de rango 6 nos ayuda a proteger y el de rango 8 nos ayuda a pasar encima de monstruos o simplemente interrumpir. Esta estrategia, a pesar de que el control lo hace bien, no es difícil que muchos juegos nos los podamos robar precisamente por el incremento de ataque o simplemente porque tiene facilidad para poner monstruos en el campo. Normalmente hablaríamos
hablemos ahora de las ventajas y desventajas que ofrece este arquetipo. Sin embargo, vamos a cubrir las cartas y motores que se pueden utilizar en conjunto de este mismo para hacerlo un poco superior, y con esto la siguiente sección va a quedar mucho más clara. El primero de los motores es el uso de las Predaplant, y esto se debe a muchos factores. Primero que nada, Predaplant Office Scorpio nos permite poner otro monstruo en el campo, lo cual va a ser algo muy importante para esta misma estrategia. En el mismo proceso vamos a poder estar buscando una carta fusión, lo cual puede ser Instant Fusion, Super Polimerización o quizás alguna otra carta que estén utilizando en conjunto de estas mismas. El uso de las cartas de los iframe también es algo muy importante, y no es difícil poder resolver esto mismo, porque muchas veces los monstruos que tenemos en el campo los vamos a tributar precisamente para poder realizar ciertas acciones, y si se llega a paralizar esto, entonces muchas veces acabamos el turno. Esto simplemente nos va a ayudar a que nuestras jugadas sean mucho más seguras, y en el proceso vamos a tener mucha más presencia en el campo. Por último, si ustedes están interesados, pueden intentar jugar algunas cartas aroma precisamente para tener más cuerpos y que las jugadas sean mucho más potentes. Sin embargo, yo no encontré un conjunto de cartas que les pueda recomendar para este mismo propósito. Sin embargo, la sinergia está allí. Para monstruos en solitario, primero tenemos el uso de Lonefire Blossom. Esta se puede estar tributando para poder invocar otro monstruo planta desde el deck. Entonces, el tributo nos va a poder ayudar a que otras cartas activen sus efectos, y en el proceso prácticamente nos podemos traer cualquier otra carta del deck. Evil Thorn es otro monstruo que tiene sinergia con este mismo arquetipo. Primero que nada, tiene un efecto que puede hacer daño, lo cual puede ser muy relevante para los juegos 3 cuando nos estamos yendo a tiempo. Lo otro es que cuando estamos haciendo este tributo nos vamos a poner dos monstruos en el campo, y la ventaja de plantas que tengamos que poner en el campo va a ser algo muy importante para que podamos jugar mucho mejor. Globe Bulb es otra carta muy importante porque esta prácticamente se puede regresar al campo, y precisamente porque necesitamos la mayor cantidad de monstruos posibles, esto va a ser muy importante y es un muy buen complemento. El único problema es que esta carta tiene la sombra de Needle Fiber encima, y todavía no sabemos cuándo nos vaya a llegar la lista ni cómo vaya a lucir, pero por ahora la menciono precisamente por eso. Rose Lover podemos utilizar la Normal Summon en esta misma, podemos usar un efecto para poderla tributar, y luego en Cementerio vamos a poder activar su efecto para poder generarnos mucha más ventaja. Esta carta es tan buena y tiene tan buena sinergia que precisamente viene reimpresa en este mismo set. Gigaplant es una de las pocas formas en las cuales vamos a poder tener monstruos de forma adicional para poder activar los efectos. El problema es que este es un monstruo de Gemini, lo cual no la hace tan sencilla o tan evidente para usar. Sin embargo, la sinergia también está allí. Titanial Princess of Camellias es una carta que nos puede ayudar a protegernos. Esta está tributando, es de tipo planta, por lo cual ya tiene sinergia. Me parece que su costo es un tanto alto, sin embargo vale la pena mencionarlo. Cactus Bouncer es una carta estilo Floodgate que precisamente por ser de tipo planta podría llegar a ser una opción interesante. Esta en conjunto de Saint Teardrop es una forma de poder trabar al oponente y no dejarle muchas opciones de pasar encima. Por último tenemos el uso de Darkest Diabolos, que tiene muy buena sinergia con los tributos. Sin embargo, y ya lo voy a mencionar en las notas de este mismo arquetipo, ya que tenemos varias cartas que nos restringen a solamente utilizar cartas de planta, por eso mismo no estoy mencionando otras cartas que simplemente por tener la sinergia con el tributo tendrían que estar aquí en primer lugar. Para monstruos del extra deck, precisamente porque esta estrategia se basa en monstruos de Xyz, vamos a cubrir primero estos. Y para rango 8 tengo al 6 y al número 87, para rango 6 tengo al Fairy Knight Ingunnar, para rango 4 tengo al número 50 Black Sheep y la Rafflesia, para rango 3 tengo al Battlecruiser Dianthus, a pesar de que este es solamente por ser de tipo planta, y de rango 1 tengo al Sylvan Princess Sprite. Y menciono todas estas cartas en conjunto debido a que son monstruos de tipo planta que tienen algo que ver con tributo o simplemente son opciones para poder utilizar. Es increíble que a pesar del tiempo que lleva este mismo juego no tengamos tantas cartas de tipo planta, al menos para los monstruos de Xyz. Entonces estas van a cubrir las necesidades de que puedan tener más versatilidad, de que puedan poner monstruos de este mismo tipo y en general simplemente que tengan muchas más opciones para usar. De forma adicional, ya que los monstruos son de atributo de agua, pueden ir por la jugada de Bahamut Shark y esta nos va a poder sacar al Totally Awesome. Para los monstruos de Link, de manera evidente tenemos a los más populares y los más potentes. Sin embargo, hay dos cartas que considero que vale la pena mencionar. Primero tenemos a Aromaseraph y Jasmine, que esta nos permite tributar cualquier monstruo, no tiene ninguna clase de restricción y con esto nos vamos a poder invocar un monstruo planta desde el deck. El problema de esta misma es que necesita monstruos de planta. Sin embargo, si logran encontrar la forma, como había mencionado previamente, con cartas aroma o simplemente con otras cartas, esto podría ser una muy buena forma de incrementar la consistencia. La otra carta sería Predaplant Bird Anaconda, y más allá que es una de las cartas más potentes que tenemos en el juego y que tiene muchísimo potencial incluso para entrar en la lista como sucedió con OCG, ya que esta carta es genérica y es de tipo planta, puede ser una forma de poder acceder a esto mismo, hacer que el oponente tenga que utilizar sus interrupciones y después simplemente podemos utilizar algo como nuestro rota, deshacernos de este mismo y en el proceso vamos a sacar muchísima ventaja. Para cartas de magia, primero tengo Caught by the Grave, y este es muy evidente porque esta estrategia es increíblemente frágil a cualquier tipo de interrupción. Entonces necesitamos que nuestras jugadas pasen, que no nos destruyan nuestros monstruos. En
general es simplemente porque la estrategia es muy frágil. Frozen Rose es una carta muy peculiar porque si estamos utilizando cartas que no sean de tipo planta, es decir, para complementar, entonces esto prácticamente funciona como un rota. En caso de que estemos utilizando las cartas de tipo planta en conjunto de este mismo, simplemente nos va a buscar una carta al final del turno. Sin embargo, esto no es tan potente o no es tan bueno como podría llegar a parecer. Sin embargo, el primer efecto es el que llama la atención. Super Solar Nutrient es una carta que nos permitiría sacar monstruos de nivel superior una vez que hayamos utilizado estos mismos en primer lugar, y como esta misma está provocando tributo, también es una carta a considerar. One for One también es una opción muy obvia porque nos puede invocar a Petal, que este es prácticamente el Oviraptor para el mismo arquetipo, y en general, como necesitamos monstruos extras de planta en el campo, también es una buena opción. Moray of Greed podría ser interesante regresando 2 monstruos y robando 3 cartas, y ya que todas las cartas comparten este mismo atributo, podría llegar a estar allí la sinergia. Instant Fusion me parece que es muy obvia de mencionar porque necesitamos formas de poder extender o simplemente formas de poder proteger nuestras jugadas, así que tenemos a los monstruos Restrict o prácticamente cualquier otro, como el Mod Dragon of the Swamp. Rose Bell of Revelation es una carta que fue reimpresa recientemente en el Tool Overload y sus 2 efectos son muy beneficiosos para esta misma estrategia. El primer efecto nos permite buscarnos 2 de nuestros monstruos temáticos a pesar de que estos no sean los mejores, y su segundo efecto, a pesar de que tiene la restricción del ataque como el primero, nos puede ayudar a extender, y es algo que necesita mucho la estrategia. Para cartas de trampa, primero tenemos a Polynosis, la cual es prácticamente una carta con el mismo efecto de Solemn Judgment, solamente que esta nos está pidiendo tributar un monstruo de planta, así que sea para poder ayudarnos a poder activar los efectos de tributo y que esto simplemente nos da mucha más presión sobre el oponente, es una carta a considerar. Spiritual Water Art Aoi es una carta que nos permite tributar un monstruo de agua para poder ver la mano del oponente y tirarle una carta. Esto no solamente nos va a poder ayudar a poder hacer que las jugadas del oponente no sean tan potentes, sino que nos va a dar la información de qué es lo que está jugando el oponente y dónde tenemos que estar utilizando nuestras negaciones, nuestras interrupciones. Vamos a hablar ahora sobre las ventajas, y lo primero es que tiene un rota temático que incluso se puede llegar a ser muy potente. La posibilidad de poder buscar un monstruo e incluso 2 y en el proceso tributar monstruos para que los monstruos que nos estemos agregando puedan activar esos mismos efectos es algo que no vemos todos los días y que podría llegar a ser una carta muy importante. Lo siguiente es que no hay muchas estrategias que estén preparadas para poder pelear contra atributos. Se puede pelear contra destrucción, contra negación, contra prácticamente lo que sea, pero tributo es algo muy particular y que podría ser muy útil para poder romper campos o simplemente realizar las jugadas. Lo siguiente es que tiene muchos efectos para buscar e incluso varios monstruos se pueden estar invocando, y a pesar de que estos se podrían llegar a remover, como tenemos acceso a la invocación de Xyz, entonces simplemente es tener recursos de más. Por último, solamente Petal y Snowdrop son las cartas que nos restringen a utilizar monstruos de tipo planta después del uso de estas mismas, por lo cual podemos estar utilizando otras cartas, otros motores y arquetipos para hacer otras jugadas previamente y luego pasar al uso de estas mismas. Para las desventajas, lo primero es que si no tenemos 2 monstruos en el campo, entonces realmente no podemos hacer nada, y desafortunadamente la estrategia tiene muchos problemas para poder realizar esto. Incluso teniendo estos mismos 2 monstruos, estos los vamos a utilizar para la invocación de Xyz, y lo ideal sería que tuviéramos unos 3 o 4 para todavía tener otros efectos en el campo, o simplemente para poder el siguiente turno poder modificar los niveles de algunos monstruos y precisamente hacer más invocaciones de Xyz. Siguiendo con el punto anterior, necesita cartas muy específicas para poder modificar los niveles. Si no tenemos estas mismas, vamos a encontrarnos con que tenemos muchos monstruos en el campo en muchas situaciones, pero como no comparten niveles, entonces acabaríamos yendo por una jugada de Link, pero no las jugadas de Xyz, que es precisamente en lo que se basa este deck. Lo siguiente es que esta estrategia es increíblemente débil a cualquier tipo de negación. Puede ser Ash Blossom, Ghost Ogre, Effect Veiler, Infinite Impermanence. Si se la lanzan generalmente a nuestra primer jugada o alguna de las más importantes, como generalmente es Snowdrop, Petal o alguna que se le parezca como Peony, entonces prácticamente no podemos hacer nada y el turno se acaba allí. Siguiendo con el punto anterior, las cartas que nos pueden ayudar a mitigar esto generalmente se están tributando a sí mismas, como Evil Thorn o Lone Fire, por lo cual si se llega a negar este efecto, ya usamos la Normal Summon, ya usamos este mismo recurso y va a ser muy difícil siquiera armar una jugada. Si el oponente por alguna razón tiene una forma de evitar tributos, esto puede ser como Fog King, Zombie Ward o algo que se le parezca, el deck no hace absolutamente nada. Y lo último, y que me parece muy grave de esta estrategia, es que no entiendo por qué se están utilizando tantos monstruos de niveles tan diferentes si se están enfocando en utilizar monstruos de rangos superiores. Para notas y comentarios de este arquetipo, lo primero es que, muy similar a lo que mencioné para los Eldritch, precisamente como se diseñan los arquetipos considerando la lista de OCG, entonces tienen una flexibilidad mayor para ciertas cartas, como por ejemplo One for One es una carta que es muy importante precisamente porque nos trae a Petal, porque nos pone un monstruo de forma adicional, y como nosotros no tenemos esto mismo a 2, entonces esta estrategia simplemente en llegada, simplemente en papel, va a ser mucho más débil para nosotros. Sin embargo, no me sorprendería que estos movimientos se llegaran a dar
pero eso es algo que ya expliqué previamente y que no dudo que suceda muy pronto. Lo siguiente es que este deck presenta problemas que considero que son muy graves, considerando que es un arquetipo que se está lanzando en pleno 2020. Esta estrategia es increíblemente dependiente de su normal summon, y esto se puede decir por el efecto que queremos que pase o simplemente porque vamos a querer tributar este mismo, por lo cual si esta misma se llega a negar, se llega a destruir, se llega a mover del campo por efecto del oponente antes de que podamos hacer algo, entonces prácticamente nos estamos quedando con 4 o 5 cartas en la mano sin la posibilidad de hacer algo. Otra cosa es que esta estrategia necesita poner muchos monstruos en el campo para poder realizar sus combos, y necesitamos manos increíblemente específicas para este propósito. A pesar de que tenemos Petal y su misma magia tipo rota para poder mitigar esto, es un problema que si no podemos resolver estas mismas, no vamos a poder resolver y no vamos realmente a poder realizar ninguna jugada. Lo siguiente es que la restricción a solamente utilizar cartas de tipo planta me parece que es algo excesivo. Si estas se pudieran aliar con múltiples cartas que tributan y se hacen una estrategia increíblemente potente, creería que esto está muy justificado. Sin embargo, los efectos que tienen acceso a estas o que podrían llegar a utilizar si no estuvieran restringidas a solamente plantas son cartas como Diabolos y algunas otras que realmente no van a hacer que este arquetipo se rompa, pero sí le van a dar mucha más flexibilidad, sobre todo en su construcción. Y lo último es que yo hubiera creído que después de lo que sucedió con los Infinitrack, que prácticamente fallaron por completo, no se iban a atrever a hacer otro arquetipo que necesitara modificar sus niveles para poder alcanzar la misma invocación de Xyz. A pesar de que los efectos entregados a los Snowflowers son mucho más flexibles, porque no simplemente es sumar 2 niveles, sumar niveles de los 2 monstruos en el campo, es más flexible por la parte de que se pueden simplemente modificar o sumar. Es un hecho que es muy complicado poder tener las cartas exactas en el campo, los niveles correctos, y no entiendo por qué, si ya vieron que falló por completo en el concepto de los Infinitrack, quisieron todavía hacer algo similar para los Snowflower. Lo siguiente es que los efectos no son siquiera tan potentes como para poder justificar las restricciones que se le están poniendo, y los efectos que se están ganando cuando hacemos tributo de forma adicional de plantas en el campo ni siquiera son algo del otro mundo. Tenemos nuestra carta estilo rota, que en caso de tributar planta nos permite buscar 2 monstruos, pero a menos de que sea Snowdrop o Peony, entonces realmente no hay forma de poder ponerlos en el campo. Tenemos nuestra trampa, que funciona como un breakthrough skill, pero que si tributamos algo se convierte en un crackdown, en un Widow Anchor, pero esto son efectos que ya tenemos en el juego previamente y que tienen otros arquetipos y que no les piden siquiera tributos, no tienen ninguna clase de restricción, y que precisamente no se entiende por qué se están poniendo así. Incluso este mismo efecto que menciono es una carta de trampa, lo cual lo vuelve una carta increíblemente lenta, y precisamente por eso no se tendría que estar usando. No estoy completamente seguro qué se tendría que entregar en los sets posteriores para poder corregir un poco los problemas que tiene este arquetipo. Pienso en cartas como de nivel 4 de agua para poder tener acceso al Bahamut Shark y al Totally Awesome. Sin embargo, si quieren utilizar estas estrategias, simplemente se pueden enfocar en comprar otros decks y van a tener acceso a esto y jugadas mucho más potentes. Sin embargo, estoy muy interesado en ver qué se le va a entregar para poder mejorar esta misma estrategia. Hablando un poco más sobre cada uno de los arquetipos y empezando a sacar conclusiones, primero para las Snowflower, parece que es evidente que simplemente se van a vender por su mismo diseño, por sus mismos artworks, pero no por su estilo de juego. Sería muy interesante ver qué se tendría que entregar estas mismas para que pudieran funcionar. Sin embargo, si ustedes quieren jugar una estrategia de planta potente, simplemente tienen que tomar el concepto de planta que tuvo OCG, que es simplemente utilizar las mejores cartas de planta que existen en conjunto de cartas genéricas para poder ir por jugadas de Synchro, por jugadas de Link, pero en realidad las Snowflower no las necesitan de ninguna forma. Como dije previamente, estoy muy interesado en ver qué se podría lanzar para poder corregir este arquetipo, para poder ayudarlo, pero en realidad creo que es algo muy difícil. Aunque también hay que tener en mente que no todos los decks que son lanzados están diseñados para ser la cabeza del meta, y parece que es evidente que este es precisamente uno de esos casos. Para lo que nos ofrece el arquetipo de Edlic es algo muy interesante, porque se siente como el estilo de juego de zombies, que necesitamos el cementerio, que vamos a revivir, cosas similares, pero no está enfocado en las cartas clásicas de zombie como el Doom King, el Zombie World, la Banshee, Unizombie y muchas otras más. Esto no implica que no se puedan utilizar en conjunto de esta y que se pueda hacer una estrategia muy potente, sino que me parece que se logra que se entrega una estrategia nueva por completo, que es lo suficientemente flexible como para que se tomen piezas de esta y se usen en los zombies y viceversa. Entonces creo que Edlic es uno de los más interesantes, sobre todo hablando de arquetipos que fueron entregados recientemente en constructores de decks. Como mencioné, este arquetipo solo recibió 10 cartas en este set, lo cual va a ser muy interesante ver qué es lo que se nos va a entregar. Podrían ser las cartas de complemento, las cartas que lo lancen al meta, o simplemente que le den suficiente versatilidad como para que sea una estrategia bastante popular. Por último tenemos a los Adamantia, que como mencioné es una estrategia muy particular. Se siente bastante flexible, potente y consistente, lo cual es algo que para las cartas que se le están entregando es algo ya muy bueno, y creo que tiene las posibilidades de ser el mejor deck considerando este mismo set. Sin
Sin embargo, la estrategia de Adamantia Pura no está haciendo nada que no hayamos visto previamente, o quizás tendría que pasar algo en la lista que se entregue un nuevo deck, un nuevo arquetipo que sea la cabeza del meta y que este prácticamente se pueda convertir en el counter natural. De otra forma, no creo que esta estrategia sea tan relevante, pero también mencioné que las versiones orientadas al combo son increíblemente explosivas. Es muy difícil de poder pararlas, incluso utilizando 2 o 3 hand traps. Entonces va a ser muy interesante ver qué pueden hacer los Adamantia en conjunto de otros arquetipos, en conjunto de otros tipos roca. Desde el lanzamiento de Dark Saviors y Sky Striker no había una estrategia que se viera claramente que pudiera poner problemas a las estrategias que tenemos en el meta. A pesar de que Adamantia y Edlic todavía tienen muchas cosas que probar en TCG, en papel se ven bastante bien y las cartas que se le entreguen en los siguientes sets van a ser muy interesantes de ver sobre cómo podrían estar solucionando los problemas o cómo le pueden dar más opciones de poder ganar estos mismos decks. Debido a que ninguno de los arquetipos entregados en este set va a romper el meta o va a representar una amenaza muy seria, al menos por lo que estoy viendo, creo que este set va a necesitar reimpresiones y cartas en futuros sets como el Rise of the Duelist que le puedan ayudar muchísimo a estas estrategias. Sin embargo, sí reconozco que estos arquetipos son muy diferentes a otros que hemos tenido en el pasado, tienen una muy buena posibilidad y estoy ansioso por ver qué es lo que se les va a entregar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les parecen estos arquetipos del Secret Slayers. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Tienen planes sobre estos mismos y cómo los planean jugar? Asimismo, si hicieron falta cartas de mencionar para alguno de estos arquetipos para poder hacerlos muy superiores o simplemente que su funcionamiento sea mucho mejor. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.